La calidad del sonido del siguiente programa obedece a la grabación fuera de estudio. La Pedagógica Radio continúa trabajando para ti. El movimiento, la educación y las prácticas corporales se encuentran en Edufísicamente. Bienvenidos. Cordial saludo a toda nuestra audiencia de la Pedagógica Radio. Estamos aquí en su programa Edufísicamente, un programa que se gesta desde las 3 licenciaturas, la licenciatura en Educación Física, la licenciatura en Deportes y la licenciatura en Recreación. Agradecemos al equipo de la Pedagógica Radio. Le damos un especial saludo y abrazo a Laura Chávez en las comunicaciones, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción. Igualmente a Mario Enríquez en el control máster y Alejandro Sepúlveda en la coordinación de esta nuestra emisora, la Pedagógica Radio. Hoy, Edufísicamente, nuestro programa cuenta con el apoyo técnico de Alexander Camacho, estudiante de la licenciatura en Recreación. Bueno, como ya sabe nuestra audiencia, estamos acostumbrados, sin embargo, les recordamos, hoy vamos a tener, como siempre, 3 secciones. La primera, la sección Facetas, la segunda se llama Cuerpo, Cultura y Vida y cerraremos con la sección Ocio y Tiempo Libre. Bueno, para comenzar entonces vamos a iniciar con eso, con la primera sección, la sección Facetas. Vamos a ella. En Edufísicamente, Facetas. Hoy, en esta sección y para todo nuestro programa, tenemos un invitado muy, pero muy especial, un invitado que con quien hemos conversado en ocasiones anteriores y finalmente hemos logrado convencerlo para que acepte nuestra invitación a este nuestro programa. Nos referimos al profesor, al maestro Jaime Antonio Martínez Martínez. Profesor Jaime Antonio, buen día y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, es un honor estar aquí con usted. Bueno, señor, qué alegría, el honor es para nosotros y para este programa, puesto que contar con una persona de tanta experiencia como usted, profesor Jaime Antonio, pues es para nosotros de verdad, permítame decírselo de corazón, un honor, además porque tanto en la sección de facetas como en la sección ocio, tiempo libre y la sección cuerpo, cultura y vida, pues vamos a aprender muchas cosas en esta conversación. Bueno, quiero iniciar, maestro, con una ubicación así rápida. Usted nació en el Líbano, Tolima, y es licenciado inicialmente, su formación básica, licenciado en Educación Física de esta nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Y lo que llama la atención aquí es que usted fue uno de los primeros egresados de esa primera promoción de educadores físicos en el año 1963. Los micrófonos de la Pedagógica Radio son suyos, maestro Jaime Antonio. Cuéntenos su paso por la universidad. Devolverme al 63, el año en que nací, nació. Desde el punto de vista de la licenciatura a la profesión es hasta difícil, ¿no? Ya no me acuerdo. Sí, y emotivo también. Sí, pero bueno, fue el comienzo de una carrera que nadie esperaba, puesto que
antes mis papás esperaban que yo iba a ser ingeniero electrónico. Y efectivamente estuve por ingeniería electrónica. También. Pero estudiando esa carrera, simultáneamente estaba en educación física gracias a un maestro que se llama Darío Ramírez. Sí. Darío me trajo y me dejó ahí en esa época en la Escuela Nacional de Educación Física y comencé a aprender lo que se relaciona con eso. Estando en el final del año 63, ya sí. para graduarme, y ya ahora con la Universidad Pedagógica, se presentaron problemas para que no me pudiera graduar. ¿Y eso qué pasó? Porque en esa época se decía que yo era de la extrema izquierda y bueno, no lo era, ni lo soy, ni soy dedicado a las ideologías, pero de todas maneras tuve la fortuna de que asistía a natación y cuando salía de las reuniones del consejo estudiantil me esperaba un carro de la ONU que me llevaba a la piscina. Entonces eso favoreció, pero ese carro de la ONU además me fue favoreciendo en muchas cosas porque con ese conseguí una beca para estudiar natación en Estados Unidos. Sí, señor, aquí Sí. yo veo que, pues sí, en el año 64 fue instructor de instructores de seguridad acuática de la Cruz Roja Internacional. De ahí entonces Sí. que lo recogiera ese vehículo. Sí, esa fue una gran fortuna el haber ido, porque además la formación en la Cruz Roja me dio otras posibilidades de ser. Sí. En especial, por ejemplo, en cuanto a cumplimiento, en general en la Cruz Roja se decía, no sé si todavía se dice, que la hora Cruz Roja siempre es 15 minutos antes. De manera que esta mañana nos vimos tarde, maestro. Sí. Sí, Bueno, señor. eso respecto a cómo se inicia la carrera y cómo me metí en la profesión. Ah, eso sí. Y posteriormente pues tuve que retirar de la ingeniería, pero la ingeniería me enseñó algo muy especial. Me enseñó a leer. Qué importante. Porque en ingeniería había que leer y había que responder por las matemáticas y por todo eso, había que trasnochar. En Sí, educación señor. física no había que leer eso. En ese momento no. En ese momento no. Pero bueno, la vida me fue ayudando y llegó un momento en que mis estudiantes sí tuvieron que estudiar como yo estudié. Sí, sí. Y mi vida pues se ha orientado un poquito como a darle algo de lo que en ese momento yo llamaba una seriedad, una posibilidad de tipo explicativo Sí. de la profesión desde el punto de vista de la ciencia. Siempre tenía la ciencia en mi cabeza. Sí, claro. Incluso el día del grado tuvimos un inconveniente porque todos mis compañeros se graduaron. Ese día, el día del grado no se me olvida nunca porque ese día mataron a Kennedy. Ah, sí, señor. Ese día, justo ese día. Pero todos los compañeros salían y todos brindaban y Jaime Martínez se fue tomando más y más y más. Y cuando me llegó la hora de exponer, simplemente me paré y le dije lo que yo creía que eran 4 verdades a cada uno de mis maestros. Pero a cada uno le dije, mire, su clase de su metodología. lo podemos ver en 10 minutos. Su clase de no sé qué, a todos, incluso a Darío le dije, su clase de natación, veremos cuánto tiempo lo demoro después. Y efectivamente, al final, bueno, terminé mi tesis, todo el mundo decía que debía ser para allá iba sobre muy especial, se llamó algunos conocimientos de importancia para el profesor de educación física. ¿Así se llamó? Así se llamó. Y O sí, sea que sí, yo puedo decir que sí era subversivo, pero de la mejor manera posible. Sí. Claro, estaba subvirtiendo una cantidad de patrones que y estaban. entonces lo más curioso, yo salí a las 11:30 de la noche, me dijeron que me aceptaban el título, pero cuando terminé me llamó la rectora Irene Jara de Sonosa. Con Irene habíamos tenido problemas porque como estaba en el consejo estudiantil, yo hice Era el primer líder. paro Ah, que hizo la pedagógica. Y ella me llamó
a su oficina y me dijo, Venga, no se me olvida, me dijo, y este muchachito, porque yo era muy joven, sí. este muchachito me va a parar la universidad. Le dije, no, yo no. Lo vamos a parar todos porque creemos que tenemos razón. Bueno, Irene me llamó cuando ya me gradué, lo llamaron a su oficina y se sentó ahí. Me dijo, no conocía sus pretensiones, pero hagamos una cosa. Cualquier cosa que usted necesite de la Universidad Pedagógica mientras yo sea rectora, cuente conmigo. Esas palabras de Irene me sirvieron tremendamente porque luego ya cuando viajé a Estados Unidos y volví a Colombia con lo de natación. Los primeros alumnos que tuve fueron entre los que me acuerdo. Sí, claro, este tiempo así Judir, Darío Ramírez, que fueran mi maestro de natación, sí. Y efectivamente le cumplí a Darío Ramírez. El estilo espalda lo enseñé en 30 minutos. Claro, eso que le criticó. Y él nos lo enseñaba en un año. Y eso era tremendo. Sí, bueno, para contarle algunas cosas que me marcan. Esos inicios. Sí. Pero, maestro Jaime Antonio, usted estuvo también me mencionan en Estados Unidos, pues estuvo en México y Buenos Aires. Sí. Esa parte, pues, el viaje a Estados Unidos fue por cuenta de la Cruz Roja. Eso fue el primero. En esa época tuve la fortuna de estar con un grupo que había escogido la Cruz Roja de diferentes países y estuve en un pueblito que se llama Athens, de Atenas, en Texas. Ya sí. Y ahí hice ese curso de natación. Y después ya le dije, vine, lo hice aquí, hicimos aquí trajimos el programa de la Cruz Roja. En ese programa se formaron estos profesores que le había nombrado. Sí. Y algunos de los mejores entrenadores posteriormente de Colombia. Porque en Colombia la natación era completamente empírica. Sí. En Colombia uno de los mejores profesionales que había era Nicolás Portela. Con mucho respeto, porque sí, claro, era un empírico, pero era un empírico bastante serio. A ellos les causó impresión cuando yo llegué porque por primera vez un maestro llegaba a dictar clase y no se metía a la piscina. Claro, sí, eso llama la atención. Sí, eso llamaba la atención. Pero yo hacía ambas cosas, dependía si eran niños o no. Y a mí, cuando vine aquí, me llamaron y me dijeron, mire, aquí hay una piscina, no se ha estrenado, se la vamos a dar a usted. Y me la dieron. Sí, claro. Y me la dieron y ellos me contaba después un señor, se llamaba Fajardo, el capitán Fajardo de la aviación, que era de los que mandaba en la natación colombiana. Y él me dijo, yo lo recibo, pero si no nos funciona, se va. Le dije, no hay problema. Y entonces me preguntó por sueldo. Y le dije, no, yo no necesito sueldo, págueme las clases por ahora. Y cuando entro, si entro, entonces hablamos de sueldo. Ajá. 3 meses después, a los 3 meses, a los 2 meses yo ya tenía suficientes niños para formar un equipo. Y me acuerdo mucho que un 24 de noviembre, no me acuerdo, sí. en esa época en el Club La Colina, arrancaron lo que fue el equipo como tal. Y fue una sorpresa tremenda porque lo primero que apareció es que había que llegar a las 5 de la mañana. Pero los que llegaron a las 5:05 no entraron. Y entonces eso, me imagino que a ustedes les causará un par de meses. Claro, hoy en día, imagínense, 5 de la mañana y a las 5:05 no entran. Yo sí, pero es que a mí me enseñaron en Norteamérica que a las 5 en punto no entra nadie. Bueno, les dio y comenzó a andar. Pero la cuestión funcionaba bien, la gente se inclinó bastante bien por eso. Y luego apareció la posibilidad de ir a Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Asistí a ese curso y ese era de profesores de educación física, era un cursito simpaticísimo. Y bueno, yo le cuento, por ejemplo, que nunca hice la bandera como en el colegio por los fines de semana y toda esa cosa. Ajá. Nunca, pero la hice en Buenos Aires.
Ah, En Buenos Aires sí hice la bandera, sí aprendí muchas cosas, sí tuve una serie de conocimientos especiales, pero lo que más me llamaba la atención es que como que para mí la natación estaba muy mal también allá. sí, sí, sí. Y bueno, eso, Siempre usted, maestro eso Jaime me Antonio, sirvió. con una mirada Sí, analítica, crítica, pero también propositiva. Eso me parece sí. valiosísimo. Y ya cuando volvimos, cuando yo volví aquí al Bogotá y seguí con mi club, pues como a los 6 meses ganamos la categoría infantil A. Ajá. Y con unos nadadores muy buenos, muy curiosos. Germán Sierra. mm, No, mejor dicho. De eso, sobre todo, Sí, Germán Sierra me llama mucho la sí, atención. sí, sí, Bueno, sí. pero con esos niñitos logramos hacer una marca nacional. Y cuando hicimos la marca nacional, entonces ya Jaime Martínez ya dejó de ser el que se paraba al borde de la piscina. Sí. Entonces ahí como que era otra forma de entender la natación. Te entendería. Eso percibir. eso me, Y la experiencia en México, ¿cómo fue, maestro? Bueno, la experiencia en México es que se presentó porque estaban buscando personas del comité, que fueran con el Comité Olímpico a representar al país. Ah, sí. Entonces yo fui. Ahí en el Comité Olímpico, el club ya me había contratado y tenía unas condiciones que después les cuento, Sí. pero ahí conocí a alguien que me llama mucho la atención. Un profesor de baloncesto que tal vez ustedes conocen. ¿Será? Es en Guanábana, Ernesto Baracaldo. Ah, no. Y yo lo conocí ahí en México. Y en México entonces yo iba a natación y él iba a sus clases. Pero Ernesto Baracaldo, cuando vino a Colombia, se encargó del básquetbol en Ya. Fusagasugá y volvió campeón en Fusagasugá. Uf. Lástima que ahora el hombre está muy mal, está sumamente mal. De salud está. Sí, ya Ah, caramba. está muy mal. Bueno, eso Eso fue lo de sí, México. sí. Bueno, Pero volviendo a lo de La Plata, sí eso fue muy curioso. sí, porque Porque ya después me hicieron un contrato, me pagaron un sueldo sí. y con el sueldo y las clases yo hacía cuenta en esa época y decía, me gano 3 veces lo que me ganaría en la licenciatura. Claro. Y entonces andaba bastante bien. Eso. Y entonces se presentó la oportunidad de ir a Alemania. Ajá. Entonces me llamaron a Cali y ahí en Cali me ofrecían la jefatura del departamento. Entonces el club mismo me dijo, mire, aquí está su pasaje, vaya a Cali, llévese a su señora, piense y vuelve. Yo fui a Cali, hablé de las condiciones, de la cosa, y volví. Sí. Volví aquí y cuando volví al club me dijeron, ¿cuánto le pagan? Entonces, yo le hice más o menos las cuentas y entonces ellos me dijeron, le pagamos eso, le damos el doble del sueldo de la que le ofrecieron y ¿qué quiere? Entonces yo le dije, bueno, yo quiero estudiar natación en donde yo quiera. Sí. Y entonces conseguí un contrato en que yo podía salir cada año a cualquier parte de América, todo pago, No. o a Europa, pero solamente pagaban pasaje. Entonces yo cada año tuve la oportunidad de seguir yendo a los cursos mundiales panamericanos de natación. Y allí pues tenía la oportunidad de estar con los que más sabían en natación. Como se dice en natación, contenga la respiración ahí, maestro Jaime Antonio, porque vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos. Escuchas Edufísicamente.
Bueno, maestro, sí, ya podemos seguir respirando. Y entonces, ¿cuándo es que usted se vincula a la pedagógica? Ah, no, pero antes, usted también tuvo una experiencia en el distrito como coordinador académico. Cuéntenos en estos solo 4 minuticos antes de la segunda sección, ¿cómo se fue ese paso por el distrito? ¿Cómo fue? ¿Y cómo llegó a la universidad pedagógica? Bueno, después del cuento que les había hecho de Irene, Sí. necesitábamos dictar natación. Y efectivamente, Irene nos dio el bus, nos pagó un bus para que nos llevara a Pajonales, y en Pajonales inició un programa, que es el programa de la Cruz Roja Colombiana. Eso fue una fortuna tremenda, a lo que yo no me esperaba. Y de ahí, ya le digo, después de eso, al volver aquí a Bogotá, un buen día necesitaban profesores de educación física. Y bueno, yo fui, hice la cola y estaba haciendo la cola ahí. Y de pronto un señor iba revisando en mí. Y me dijo, ¿usted? No, usted no tiene que hacer cola, usted entra aquí. Dijo una vez. ¿Y entonces el señor quién es? Y entonces entré al distrito. Y estando en el distrito, un buen día fui a la Universidad Pedagógica y estaban hablando, no a la Universidad Pedagógica, a la Escuela Nacional de Educación Física. Ah, sí. Sí. Y entonces me dijeron, oiga, pero usted sabe de esta cosa, ¿por qué no nos habla de esto? Y un maestro me dio la oportunidad y fui. Y entonces comencé a dictar una materia que se llamó Análisis de Movimiento. Ajá. Esa materia fue un problema porque nadie me podía decir que no la dictara. Ningún estudiante se atrevía a decirme que no, y todos los estudiantes tenían que llegar a tiempo. Ah, claro. Exacto. El que se quedaba, se quedó, el que no se cerraba la puerta, etc. Pero me he encontrado con algunos hoy y me dicen que eso gracias a eso, sí señor. Que eso fue lo mejor que recibieron en su momento. Los estudiantes sí, le retan a uno pues para los horarios y todo eso, pero con el tiempo, y uno mismo también en su vida profesional se da cuenta que los maestros que eran así, digamos, estrictos, es porque buscaban en nosotros desarrollar todas nuestras habilidades y todo eso, y entre ellas pues sí, el concepto del tiempo y de la utilización del mismo. Y entonces en el distrito, o sea, le tocó que distrito y Escuela Nacional de Educación Física al tiempo. Sí, y después ya la universidad me contrató, entonces yo trabajaba en la Universidad Pedagógica en la 72, y de ahí salía y dictaba unas clases en un colegio cercano que se llamaba Hijos de Educadores, yo no sé cómo se llamará ahora. Ah, sí. Sí, y ahí, con esto de los viajes a Estados Unidos, cuando yo iba, miraba las clases que pasaban allá. Y eran unas clases muy diferentes de las que nosotros pues, teníamos aquí. Clases, sí. Y entonces, mis clases, lo que yo había estudiado en gimnasia y toda esta cosa, me ayudó tremendamente. Lo del baloncesto también. Pero se dictaron unas clases que llamaban clases musicalizadas por primera vez. Y eran geniales, porque uno estaba dictando la clase, ponía la música, los estudiantes seguían. Y eso originó un cambio, algunos cambios en las clases. Bueno, esa primera incursión en la pedagógica, ¿estamos hablando de qué año? Eso fue ya en el 65, más o menos. Bueno, muy bien. Entonces, mi estimado maestro Jaime Antonio Martínez, vamos a continuar aquí en este programa que se llama Edufísicamente, y nos vamos para la segunda sección donde pues sí nos gustaría conocer más de su faceta personal, pero también tenemos que beber de todo su conocimiento aquí en este programa. Entonces vamos a hablar de algunas de sus experiencias ya en el campo de la producción intelectual y publicaciones. Y entonces vámonos con la segunda sección: Cuerpo, Cultura y Vida. En Edufísicamente,
cuerpo, cultura y vida. Y bueno, en esta segunda sección, como lo veníamos diciendo, es el aporte cognitivo, metodológico, experiencial también, por supuesto, de nuestro invitado o nuestra invitada, en este caso nuestro invitado, el maestro Jaime Antonio Martínez Martínez. La idea es que vayamos, en esta ocasión, vayamos a hablar de, actualmente esto está haciendo en nuestra Facultad de Educación Física, en la sede de Valmaría principalmente está haciendo un aporte a esta licenciatura en deportes precisamente con una materia, con un espacio académico que usted mismo, en sus palabras, ¿cómo se llama? ¿Cómo se desarrolla? ¿A qué semestres? ¿Y en qué consiste? Se llama Epistemología del Deporte. Ajá. Sí, es curioso cómo es que arranca cuerpo, cultura y... Sí, es en la sección. Curiosamente, por ejemplo, en uno de mis libros, tiene del 2009, sí, que se llama El movimiento humano, ciencia, competencia y estándares, no encuentra la palabra cuerpo, sino nombrada para otras cosas. Pero, es decir que, pues en cierta forma, sí, yo empiezo a pensar que hay que pensar más en el ser humano. Pero bueno, cada quien puede defenderse como quiera. Corporalmente hablando, como lo quiera. Y como estamos hablando de las producciones. Pero hablemos de epistemología de la educación física. Sí. Es que se llama el espacio académico. Epistemología del deporte. Perdón, epistemología del deporte. Uh-huh. ¿Qué encuentran nuestros estudiantes allí en ese espacio académico, maestro? Pues la verdad es que yo estoy apenas entrando, porque si a mí me dicen cómo la dictar, sí, pues yo estaría en otro cuento. Sí. Pero pues yo soy un invitado, yo solamente estoy ahí, les escucho sus charlas, sí, les indico algunas cosas, y cuando tengo que intervenir, pues tengo que pedirle permiso al maestro, porque al maestro titular, porque mis clases, sí, esa clase es del profesor Rafael Morales. Sí. Un gran maestro. Sí, que estábamos conversando aquí fuera de micrófonos. Sí. Y entonces entonces, ¿por dónde la producción comienza primero? Yo creo que comenzó con lo de mi grado, pero la producción en sí ya arranca primero cuando regresé, porque construimos toda la programación de natación para la Cruz Roja Colombiana, pero también para un programa que tenía el distrito en sus piscinas. Y posteriormente yo pasé del colegio donde estaba a la Dirección de Investigaciones para Educación del Distrito Especial. Y en Dirección de Investigación para Educación ya me comenzaron a mandar a otros sitios para otro tipo de charlas, sí. Aparentemente más elevado. Bueno, dice usted aparentemente, pero con cierta modestia. Siga. Y allí ya me mandaron a dictar charlas, incluso unas charlas para estudiantes de psicología, y les pareció sumamente especial algo que yo hablaba sobre desarrollo motor. Y a su vez empezamos a trabajar con Héctor Cañón del Ministerio de Educación, y se produjo el primer texto que considero que sigue siendo de mucha importancia. Yo considero que si un maestro lo cogiera hoy y lo actualizara, tendría suficiente para divertirse si fuera con maestro de secundaria, sí, o incluso de primaria. Sí. Ese texto se llamó una propuesta curricular para educación física. Sí. Y eso se publicó como en los años 80, por ahí. Sí. Algo así, por allá en esa época. Y en el 91-92, ya se publicó uno mucho más avanzado. De ese sacaron como unas 2.000 copias. Y hasta donde yo me acuerdo, las personas con que me encuentro hoy dicen que
podría ser, ojalá fuera, el mejor texto que se haya publicado de ayuda para los profesores de educación física. Uf. Y pues ese fue el primer. Permítame, maestro Jaime Antonio, darle a conocer a nuestra audiencia, entre otras, algunas de las publicaciones de su autoría única, pero en otras coautor. Encuentro aquí en el libro precisamente El movimiento humano, ciencia, competencias y estándares de la editorial Kinesis. Encuentro aquí, sí, un inventario de esas publicaciones. Ha sido usted coautor del marco, del que nos hablaba, marco general y programas de educación física del preescolar, básica, primaria, secundaria y medio educacional del Ministerio de Educación Nacional, que ha tenido diferentes versiones. Algunos conocimientos de importancia para el profesor de educación física. Otra publicación, obras para el programa de seguridad acuática de la Cruz Roja Colombiana, natación y su enseñanza, guía para instructores, guía para salvavidas. Dice, director y fundador del programa de natación para el Departamento Administrativo de Bienestar Social DAPS de Bogotá y autor del texto respectivo. Autor del programa de educación física para bachillerato diversificado, propuesta con la cual se proyecta el trabajo experimental en el Colegio Servitá. Otra, dice, polimotor, texto fruto del trabajo en busca de soluciones al aspecto motor a través del juego con visión integral. Otra publicación, disciplina científica y problemas que acarrea su desconocimiento. Coautor de los diferentes trabajos del grupo de secundaria de la DIESEP. Otra, los procesos y su aplicación a la acción pedagógica, trabajo de posgrado. Otra publicación, participación y coautor del proyecto investigativo que dio lugar a la propuesta de, comillas, educación flexible para jóvenes y adultos desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Y finalmente, coautor, las 5 mentalidades, guía para el maestro del siglo XXI, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre. Ha sido bastante, digamos, prolífico en ese tipo de investigaciones y que dan como resultado esas publicaciones. Maestro, digamos que sobre este texto que tenemos aquí en nuestras manos, El movimiento humano, ciencia, competencias y estándares, profundícenos, amplíenos un poquito más alrededor de este texto. ¿Cómo nació? ¿Por qué nació? ¿Cuáles fueron los objetivos que se perseguían? Y también, pues, en un contexto general de este texto en particular, que como me contaba en la preproducción de este programa, ha tenido 2 ediciones. No, pues la primera edición fue en el 2009. Y en ese año, pues, yo recogí algunas cosas que me parecían interesantes porque sigo pensando que no se podría seguir mirando. Creo que no sé cómo estará aquí en la pedagógica, como una asignatura donde la gente sale solamente al patio a jugar. Sí, claro. Sin que eso sea importante, sino que eso es lo más importante si está respaldado con una buena base teórica, metodológica, conceptual, sí. Entonces, ciencia, competencia y estándares nace para dar ese apoyo, pero además para empezar a retar a la profesión, y lo sigo retando, nos seguimos retando, porque eso no es tan fácil, de poder establecer cómo es el desarrollo del ser humano desde el punto de vista del movimiento humano. No lo puedo dejar solo porque me mata, el movimiento humano en las diferentes edades. Sí. Desde el nacimiento, desde la gestación hasta la muerte. Y entonces aparece todo este cuento del movimiento humano. Ese texto lo he estado revisando estos días a raíz de la invitación del profe Rafael, y cuando uno se devuelve a 1909 se da cuenta que ese Jaime Martínez del 2009, pues comparado con el 2026, es otra cosa, es otro señor, otro individuo. Sí. De manera que estoy tratando... Haciendo una revisión. No, estoy en la universidad, en Soacha, en la Universidad de Cundinamarca. Sí. Yo estaba dictando una materia que se llama biomecánica.
y eso era un problema porque nadie la podía pasar, todo el mundo se quejaba. Pero me dijeron que dictara otra materia, porque ese profesor se enfermó y se retiró y ese otro se murió. Y me dijeron, oiga, pero dicte la materia que eso es fácil. Esa materia se llama Sí. aprendizaje motor. Y al meterme por aprendizaje motor, pues la gente esperaba pues más o menos lo que era tradicional. Algunas salidas al patio, mirar a los niños, etc. Y al empezar a estudiar aprendizaje, lo primero que había que estudiar es algo que le estamos diciendo a los chinos. Es lo primero que tiene que hacer es conocer para quién va su clase. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces en el conocimiento del ser humano eso implica estudiar todo lo que sea filosofía. Y una vez uno conozca de filosofía, comenzar a decir, bueno, ¿qué filósofos dijeron o hablaron del movimiento humano? ¿Qué explica el movimiento humano? Y cómo eso se puede ver como ciencia. Y al seguir con el cuento del aprendizaje motor, ese se comenzó en el 2009 y estamos en el 2025. Ese tiempo llevo estudiándolo. Y el texto, pues ahí lo tengo, ahí va surgiendo, ya está crecidito, ya tiene unas 600 páginas, sin paja. y esperamos que de pronto se pueda publicar. Sí. Pero en la medida que uno va avanzando, se va complicando el asunto, pero eso tengo una fortuna, y es que me mantiene vivo. Sí, sí, sí. Me mantiene vivo y mantiene contacto. Mantiene vivas las neuronas, el flujo sanguíneo, todos, claro. Me hace estudiar, porque es que porque si no fuera así, no. Yo no sé a qué estaría dedicado. No sabría que, además, eso que aprendí un día por allá en la ingeniería, que era a leer, también, sí. Se me quedó. Sigo leyendo y leo y leo y leo. Y el problema cuando uno se mete por el lado de la filosofía y después se encuentra que además tiene que ver con la psicología y todo eso, y con la sociología y con todas las asignaturas, porque uno va encontrando que el estudio del ser humano es complicado, ¿ya? Y además porque aquí en la pedagógica surgió un grupo hace como unos 10 años, 12 años, que decía que eso había que verlo desde la complejidad. Y bueno, había un poco, ¿no?, de cuentos. Sí. Entonces, recuerdo que una vez fui a una feria del libro y como todo el mundo hablaba de complejidad, busqué por todos lados y de pronto pasé por una vitrina y había 4 tomos así, y se llamaba La complejidad. Y le dije a los señores que me la vendieron, me dijeron, no, eso no se vende, es una muestra. Di una vuelta, volví y le dije, mire, yo necesito esos libros, véndame, pero lo que quiera. Esos 4 tomos. Los 4 tomos, están en mi biblioteca. Sí. Bueno, y fui, y volví de otra vuelta, y volví donde el señor, y ¿sabe qué hizo el señor? Me lo regaló. Y están en mi biblioteca. Y el libro está referenciado todo sobre complejidad. Y cuando uno va a estudiar complejidad, eso resultó que aquí en la pedagógica no se entendía así, sino que como que uno estudiaba una asignatura y el cuento era fácil. Y cuando dijeron, resulta que la complejidad tiene que ver no con una disciplina, que sería la nuestra, ¿no? Sí. Sino con interacción disciplinar. Claro que sí. Todas las disciplinas estudiando para poder hablar de eso. Y eso es lo que seguramente hará que la profesión siga surgiendo. Y además algo que me hemos venido preguntando a toda la gente. Eso es lo que hace que presumiblemente se pueda mirar la educación física desde el punto de vista de la epistemología. Sí. Y ahí es teniendo en cuenta, por ahí es que vamos. Bueno, estamos pues encantados aquí precisamente en este programa Edufísicamente, porque hoy estamos conversando con un filósofo de la educación física. Sí. Sin exagerar, maestro, de verdad, Jaime, porque esto lo evidencia todo lo que usted nos está diciendo. Este programa, es bueno recordarle a nuestra audiencia, para usted también, maestro Jaime, este programa se emite los miércoles a las 11 de la mañana por la UPN Radio y con repetición los viernes a las 4 de la tarde. Y queda después alojado en formato podcast
incluso lo podemos escuchar en Spotify. En una semana, a la semana de que se graba este programa, entonces ya lo podemos para que, maestro, de verdad, hablando aquí también del maestro Rafael Morales, para que lo puedan escuchar, lo puedan reproducir con los estudiantes en el espacio que tienen de epistemología del deporte. Porque esto que está quedando aquí de manera tan espontánea, pues aparentemente espontánea, pues porque tienen un fondo de todo lo que usted ha venido investigando, 600 páginas de lo que ya lleva, no, adelantado en esta revisión de lo que dijo en el 2009. Estamos recortando, pero que me digan filósofo, eso es demasiado honor. Yo no llego hasta allá, ni siquiera toco el asunto. Pero sí, le digo, me ha llamado mucho la atención y sigo creyendo es que nuestra profesión no tiene por qué colocarse ni por arriba ni por abajo, es una profesión a la que hay que ponerle, ¿cierto?, todo un discurso para que el profesional cuando salga al patio no sienta solamente que está haciendo correcto chino, fundamentación, sino que además está fundamentada desde el punto de vista de cómo se forma o se intenta formar un ser humano. Y eso de la formación del ser humano está respaldado en la pedagógica, en pedagogía. Sí, señor. Porque a veces sería bueno preguntarle a los estudiantes. Yo ya les he preguntado, sí, bueno, ¿y cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? Pues no me han dicho muchos. Y también les he preguntado a algunos, y es una pregunta para todos, sí, ¿cuál es el objeto de estudio de nuestra profesión? Para no ponerle apodos, porque para mí se llamaría movimiento humano, ¿no? Ajá, pero aquí se llama educación física, recreación y deporte. ¿Cuál es el objeto de estudio? Y sería muy bueno que pudiéramos discutir sobre eso. Son preguntas que pueden quedar ahí al aire. Sí, señor. Y pues para seguir desarrollando. ¿Quién es el padre del estudio de esa profesión desde el punto de vista científico realmente? Ajá. Sí. De pronto podemos adelantar. Sí, claro, claro. Maestro, este texto al que nos estamos refiriendo, el movimiento humano, ciencia, competencias, estándares, de la editorial Kinesis, ¿se consigue actualmente en físico? ¿Se consigue? Sí, se consigue en la editorial. Se escribe, bueno, se perfecto. Lo sí. Voy a... Bueno, pero les dejo la idea. Sí. Pregúntense por Bernstein, Nicolás Bernstein. Sí. Y veamos a ver si de pronto sabemos alguna cosa. Este es un comentario así paralelo. En mi formación con el campo de las artes escénicas del teatro, nos hablaban de la biomecánica de Beselov-Meyerhold. Bueno, para nuestra audiencia quiero darles a conocer brevemente el contenido de este libro que tenemos aquí en nuestras manos, el movimiento humano, ciencia, competencias y estándares, de nuestro invitado Jaime Antonio Martínez. Está como contenido educación y educación física, competencias, la educación física como disciplina y como asignatura curricular, movimiento humano y cultura. Dentro de este capítulo está actividades o prácticas culturales, utilización de saberes asociados en las prácticas, medio natural, social y cultural, historia, ciencia, arte y ética, cuerpo, juego, deporte, la forma física, posibilidad anticipatoria de lo cognitivo y emocional de la capacidad humana. En el siguiente capítulo se llama disciplina científica, objeto de estudio, estructura motora, comprensión, capacidad de acción, expresión motriz, disciplina y objeto de estudio, ciencia, concepción y método, movimiento humano, capacidad de acción y expresión motriz, delimitación del objeto de estudio y su relación con otras disciplinas. El siguiente capítulo se llama desarrollo motor, fases sensibles, maduración motora, etapas de desarrollo motor, y el siguiente y último dice estándares de calidad, factores para establecer los estándares de calidad, ventajas e inconvenientes del estándar, influencia de lo motor en lo afectivo y lo cognitivo y la forma como se detecta o infiere este desarrollo, inteligencia como producto evaluado en movimiento humano, cómo se evidencia la competencia motora, estándares de calidad, estándares y programación, por supuesto con conclusiones. Vamos con nuestra última sección. En
Edufísicamente, ocio y tiempo libre. Bueno, para nuestra última sección, ocio y tiempo libre, vamos a escuchar entonces algunos audios que son aporte de estudiantes de la licenciatura en recreación y que tienen que ver con lo que está sucediendo, con lo que ha sucedido y con lo que va a suceder en nuestra Universidad Pedagógica Nacional y también en nuestra Facultad de Educación Física. Vamos con esos aportes, esos audios que nos han enviado nuestros estudiantes. Pero mueva lo que está en verde, pedazo de... Compa, cálmese un poquito, bájale ese estrés con las clases de yoga todos los lunes a las 7 de la mañana en Valmaría. ¡Inscríbete ya! No. Nos van a quitar el cupo. Si el cuerpo no se estira, ¿cómo vamos a estirar la mente? Venga al yoga y estire lo que se pueda. Este es un aporte de Alejandro, Ana Y Alex. del espacio Expresión Radial y Audiovisual para el programa Edufísicamente de la Radio Pedagógica. 98 años de historia, educación y transformación. El pasado 9 de marzo, el Instituto Pedagógico Nacional celebró su aniversario número 98, reafirmando su compromiso con la educación de niños y jóvenes en Colombia. Por casi un siglo, el instituto ha sido un faro de innovación, investigación y formación para maestros y maestras, consolidándose como patrimonio histórico y cultural de la nación. Queremos decir gracias a nuestra comunidad educativa, estudiantes, docentes, familias y egresados, por ser el corazón de este gran logro. IPN, 98 años de aprendizaje, pasión y excelencia educativa. Y vamos por más. Este es un aporte de Juan Diego Velázquez, Dylan Palacio, Misael Martínez para el espacio de expresión radial y audiovisual para Edufísicamente. Muy buenos días. En la Universidad Pedagógica Nacional se difunde la noticia el día 3 de marzo de 2025 que, según la CUBAL, se podrá cursar un segundo programa académico después de completar entre el 40% y el 60% de los créditos del plan de estudio. Esta doble titulación solo será admitida a las personas que cumplan con los requisitos principales como promedio académico acumulado de 40 puntos, cursando entre el 40% y 60% de los créditos del plan de estudio, no tener sanciones disciplinarias, aprobados todos los espacios académicos en la primera titulación, obteniendo los beneficios siguientes. 1. Solo pagar una matrícula para los dos programas. 2. Oportunidad de obtener una doble titulación. No se ha estipulado una fecha concreta para hacer el debido proceso de la doble titulación. para más información, ingresa a la página de la UPN. Este fue un aporte de Isabela Márquez, Jamie Cárdenas, Steven Torres, para el espacio Expresión Radial y Audiovisual para Edufísicamente. Muchísimas gracias. Ya son 18 años que habitamos en Valmaría. Entre los saberes de la educación física, la recreación y el deporte, queremos que nos acompañe a celebrar un año más. El 14 de marzo de 2025 a las 9 a.m. Celebraremos juntos la inauguración de la plazoleta Juliet Jaramillo. Encontraremos clases de rumba, torneo de vóley playa, fútbol masculino y femenino, huerta urbana Guaira y museo itinerante FEF. Y recuerda, 18 años habitando Valmaría entre los saberes, la educación física, la recreación y el deporte. Esta nota es un aporte de Gira y Ronald Rodríguez del espacio Expresión Radial y Audiovisual para Edufísicamente. Bien, esperemos que nuestra audiencia asista a los eventos que nos han reseñado nuestros estudiantes en las notas anteriores y es hora de despedirnos.
Profesor Jaime, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y ojalá que no sea la primera ni la última. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un honor, no me lo esperaba, pero bueno, de pronto algo queda. Sí, señor, muchas gracias. Quizá que muchos me digan quién es Bernstein. Ah, sí, señor. Ahí queda una temita para nuestra audiencia. Sí. Al equipo de la Pedagógica Radio le agradecemos nuevamente a Laura Chávez en las comunicaciones, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción, a Mario Enríquez en el Control Master, a Alejandro Sepúlveda en la coordinación de esta nuestra emisora La Pedagógica Radio y un cordial y especial saludo de agradecimiento hoy a nuestro estudiante Alexander Camacho, quien nos hizo el apoyo técnico para esta emisión de Edufísicamente. A toda nuestra audiencia, hasta una próxima oportunidad. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.